a las mujeres inmediatamente las relacionan como productos sexuales. Entonces, eso está teorizado en la literatura de la musicología feminista, pero está en las vivencias de cada una de nosotras. Bienvenidos a otro episodio de Música con M de Mujer, el podcast dedicado a resaltar a todas las mujeres en la industria musical. Yo soy Vane Mena y hoy me acompaña una gestora cultural e investigadora musical feminista. ¡Oh, wow! Especializada en estudios de musicología de géneros, quien realizó estudios musicales con énfasis en la composición. Se trata de la autora del libro Esther Forero, La Caminadora. No saben lo que me costó conseguir este libro, pero ya vamos a hablar de eso. Así que bienvenida, Daniela Cura. Muchas gracias, Vane, por este espacio maravilloso y que escucho con frecuencia, porque es muy necesario y muy afín a nuestras luchas. Gracias, de verdad. No sabes cómo me alegran los días cada vez que alguien me dice que consume el podcast. En serio, lo agradezco un montón. No, y sí, yo es un espacio te agradezco que muy necesario. Que hayas conseguido el libro y que hayas hecho quién sabe qué para poder conseguir el libro por fuera de Colombia y que por fin lo tengas. Eso me dio mucha alegría cuando lo supe. Yo te puedo contar la historia de cómo el libro llega a mí. Cuando doy contigo, cuando conozco sobre tu libro, yo empiezo, Dios, ¿cómo lo puedo conseguir? Entonces me meto por Amazon, no está. Me acuerdo que dije, ok, vamos con la fuente directa, la autora del libro. Te ubico por Instagram y te digo, Dani, quiero leer este libro, pero no lo consigo en Amazon. ¿En dónde está? ¿Está en alguna página? ¿Cómo hago? Y me dices, no, por los momentos está solo en Colombia. De hecho, creo que me das el nombre a la librería, no sé, me acuerdo, sí. Algo con T, se me olvidó el nombre. La editorial Artimaña, mi editorial, sí. Eso. Entonces, bueno, yo empiezo a averiguar cómo hago, a quién tengo en Colombia, a quién se lo puedo pedir. En eso se me ocurre escribirle a una amiga colombiana, pero que vive en Nueva York, donde yo vivo, y le digo a ella, de casualidad tú vas a Colombia pronto. Y me dice, estoy en Colombia, estoy en Bogotá. Wow. Y yo, no. Entonces le pido el favor a ella, pero la librería le queda un poco lejos de su casa. Entonces ella lo que hace es que lo compra online, que no sé qué. Llega a su casa, o sea, la casa de su familia en Bogotá. Y cuando ella se regresa a Nueva York, resulta que se le olvida el libro. Lo dejó en Bogotá. ¡Wow! Y yo me quería morir. Yo la quería matar, pero ¿cómo la mato? Se me estaba haciendo un favor. Claro. Entonces ella dice, pero tranquila, hagamos lo siguiente. En Bogotá está la mamá de mi mejor amiga que vive en Miami. Yo le voy a pedir a la mamá de mi mejor amiga que vaya y lo busque en casa de mi papá, porque ella va ahorita para Miami. Y yo, ¿no es como mejor que simplemente tu papá me lo envíe por correo hasta acá y yo pago? No, que eso te va a salir muy caro. Yo metí la pata, yo resuelvo. Y yo, ok. Entonces, esta señora que no conozco va hasta la casa del papá de mi amiga, busca el libro, se lo llevan a Miami y luego, ok, ya está en territorio americano. Listo, ya, que me lo manden por correo hasta acá. Luego era el tema de que la amiga de ella no estaba en Miami, estaba de viaje, entonces estaba la mamá sola en la casa de la amiga en Miami y a mi amiga ya le daba pena pedirle tantos favores de, mira, ¿será que ahora lo puedes llevar también al correo? Entonces, claro. Sí, y yo, Dios. Entonces ahí agarro y le escribo a un amigo, porque de paso, esta chica no vive en Miami como tal, que es en donde yo tengo muchos amigos, sino un poquito más retirado de Miami. Y casualidad de la vida, yo ahí tengo un amigo. Y le escribí a este único amigo que tengo en esa zona, por favor, puedes buscar este libro y mandármelo. Y gracias a él, gracias Luis, porque sé que tú vas a escuchar este episodio, llegó este libro a mis manos. Qué maravillosa historia y me uno también al gracias Luis para que se diera este encuentro, además. Total, bueno, gracias Luis y gracias Cata, porque Cata fue la primera, y gracias a la mamá de mi amiga y a su papá. Gracias a todas, sí. En serio que sí. Mira, pero antes de adentrarnos un poco en tu libro, primero, salud, aunque acabas de brindar ahorita, salud por ti, por tu libro, por todos los éxitos que se vienen. Salud. Pero antes yo quiero conocerte un poquito más.
saber qué te llevó a convertirte en una gestora cultural e investigadora musical feminista. Que ya luego vamos Sí. con eso de qué es eso, cómo se come eso. Bueno, yo nací en Barranquilla, pero toda mi carrera la he hecho en Bogotá, que es la ciudad donde vivo hace 14 años. Y yo siempre estuve vinculada a varias prácticas artísticas, siendo la música la principal. Entonces, cuando terminé el colegio y me vine a vivir a Bogotá, naturalmente, lo que comencé estudiando fue música con énfasis en composición. Y yo pensaba que ese sería mi camino y hasta que me encontré con la clase Música, Mujeres y Género de la profesora Alejandra Quintana Martínez. Y ahí me Qué interesante. encuentro con la musicología feminista, que es mi campo de investigación y el campo de investigación en el que se enmarca mi libro, Esther Forero, La Caminadora. En ese momento, esa clase en la Universidad Javeriana y hasta el día de hoy era sigue siendo una electiva y no una materia obligatoria, por más de que pensamos que debe ser un enfoque Claro. obligatorio en la carrera de música. Y en Y ese te momento puedo te estoy preguntar, hablando, sí, perdón, te puedo preguntar como cuántas personas habían inscritas más o menos en esa clase, ya que era una lectiva. eran, no eran pocas, pero de música sí eran muy pocas. Y eso es lo que me parece Claro. más diciente. Eran personas de todas las carreras, pero de música eran muy pocos. Y en Y su en ese mayoría momento, mujeres, me imagino. sí, en ese momento que era el 2010, nadie estaba hablando de este tema. Nadie distinto a Alejandra Quintana y Carmen Millán y varias otras, un grupo muy reducido de autoras estaban publicando textos académicos, en su mayoría académicos, alrededor de la crítica musical feminista, la musicología de género, etc. Y yo prácticamente no tenía con quién hablar de esto y me desvió completamente, me marcó el camino, ya queriendo yo componer cada vez menos e investigar cada vez más y visibilizar lo que ya hay. Además, es importante aclarar que en la Javeriana yo estudiaba con gente increíblemente brillante, con gente que Claro. son hasta el día de hoy mis artistas favoritos. Yo fui alumna de gente como Eblis Álvarez, de Meridian Brothers, que es mi banda favorita y que es la Wow. mejor banda de Colombia. Yo estudié, mis compañeros eran Lorenzo Márquez, compositor, Juanita Carvajal, de Soy Emilia, Las Áñez estaban unos semestres un poco más adelante, los hermanos de Tremendo. Mendoza, me daba clase Juan Sebastián Monsalve, fui compañera en el seminario de musicología, conocí a Mario Galeano, yo estaba entre genios, entonces yo Claro. lo que replanteé de mi misión en la vida era, ¿yo qué hago componiendo? ¿Yo qué hago haciendo música cuando la música ya está hecha y lo que faltan son espacios para circularla y lo que faltan son crítica y maneras de divulgarla y de entender la música? Entonces, ahí es donde converge el tema de la gestión cultural, la investigación musical y el enfoque feminista y el enfoque de género en la música. Yo estudié con muchísimas compositoras, te mencioné algunas, pero son muchas más. María Mónica Gutiérrez de Suricato y de Sagan y de Montañera, muchas. Y en ese momento nadie estaba hablando de ellas, nadie estaba escribiendo sobre ellas cuando deberían. Entonces, Total. luego de recibir una muy constructiva y cruel consejo Ok. de un profesor de la Javeriana,
fue el mismo profesor que le dijo a mi maestra Alejandra Quintana que la historia de las mujeres en la música no era importante y que por eso debía ser una electiva. Él me dijo a mí, si tanto le gusta la investigación, ¿por qué no se va y se va a estudiar ciencias sociales? Y eso que yo pensaba que era lo peor que alguien me había dicho en la vida, fue lo mejor que me pudo pasar y porque fue exactamente lo que hice. Y me fui a estudiar una carrera que se llama Artes Liberales en Ciencias Sociales, que es un enfoque más interdisciplinar, no solamente anclado en la música, porque la música no es, es mi vocación principal, pero no es todo lo que hago, y que me permitía pensar y hacer otras cosas. Y cuando me gradué de esa carrera, en la Universidad del Rosario, mi tesis fue una tesis de musicología feminista, que fue la semilla, fue un paper pequeño, que fue la semilla de lo que hoy es mi libro. Claro, como un abrebocas, nos diste ahí. Sí, ahí empezó la investigación. Sabes que con tu libro yo terminé aprendiendo cosas incluso de mi país, de Venezuela. Como por ejemplo, yo no sabía que Esther fue muy escuchada en aquel entonces en Venezuela, y tampoco sabía quién le había otorgado el sobrenombre de la ciudad musical a Barquisimeto. Con tu libro descubro que había sido Amílcar Segura, pionera de la radiodifusión en Venezuela. Sí, los hermanos Segura, Amílcar y José Ángel Segura, y Esther Forero fue primero pionera de la radio en Colombia y luego 10 años después en Venezuela, porque la radio en Venezuela llegó 10 años, sí, estoy casi segura que fueron 10 o 20 años, no recuerdo bien, está en el libro. Sí, creo que dices 10. Sí, entonces ella estuvo en el nacimiento de la radio tanto en Colombia como en Venezuela, y ya luego de la publicación del libro me ha escrito muchísima gente de Venezuela, especialmente una persona que me sorprendió mucho porque es un cineasta que se sabe mover muy bien en los archivos históricos de su país, y me mostró pues la envergadura del impacto que tuvo Esther Forero en Radio Barquisimeto. Qué increíble, qué increíble. Sí. Y ahorita cuando mencionabas, bueno, que tú empiezas a estudiar esto en el 2010 y que para ese entonces no había tantos estudios, de hecho, hoy en día tampoco los hay. No los hay mucho. Lo cual me sorprende. No hay mucho, porque me acuerdo que cuando te contacto a ti, te pregunto, bueno, aparte de tu libro, ¿qué otro libro me recomiendas? Y lo cierto es que eran muy pocas las opciones. Y bueno, el hecho del por qué eliges a Esther como referencia para hablar de este tema en tu libro es más que obvio, ¿no? O sea, ella le abrió el camino a la música colombiana a nivel internacional, aparte que en esa época no se le daba gran exposición al talento femenino en la música, mucho menos dentro del área de la composición. Digamos que ella estaba como que muy adelantada a su época, pero ahorita que mencionas que precisamente gracias a un consejo que quizás no venía desde las mejores intenciones de este profesor que te decía que estudiaras sociología, quiero saber cómo fue precisamente ese proceso de enfocarte en Esther entre tantas referencias que habían, que hay y que de hecho las llegas a mencionar en el libro. ¿Cómo fue todo este proceso de investigación? Bueno, la razón de investigar a Esther Forero es, como tú lo acabas de decir, es más que obvia, pero es hasta más obvio. Es hasta más obvio porque Esther Forero toca lo más natural y lo más básico y lo más obvio de lo que soy yo, que es que soy mujer, soy música, y me tocó nacer en Barranquilla. Entonces, la primera referencia de composición que yo tuve en la vida fue Esther Forero, de compositora femenina. Yo veía clases de piano como a los 8 años con un compositor que todavía vive, que tiene 103 años, que va a cumplir 103 años en agosto, que se llama Rafael Campo Miranda.
Y Rafael Campo Miranda Wow. es contemporáneo de Esther Forero y fue de la generación de autores de música del Caribe colombiano a la que perteneció Esther Forero. Entonces, cuando yo veía clases en la Academia de las Hijas de Rafa, yo le decía a él que yo quería ser compositor. Yo decía que yo quería ser compositor porque yo nunca había escuchado la palabra compositora, porque a ti te hablan de Beethoven, te hablan de Claro, Bach, te ponen a estudiar eso, entonces yo decía, yo quiero ser compositor. Y él me dijo, no, tú no quieres ser compositor, tú quieres ser compositora, como Estercita me Forero. Y yo, encanta. compositora. Entonces, la primera vez que yo escuché la palabra compositora en femenino, fue la primera vez, o pudo haber sido la primera vez, yo era muy pequeña, no me acuerdo, que yo escuché el nombre de Esther Forero. Entonces, inmediatamente a buscar todo y a lo largo de mi vida, y esto te lo puede corroborar básicamente cualquier persona nacida en Barranquilla, de Esther Forero se conoce muy poco y se conocen muy pocas Mm. canciones. Y nada más, mientras que de los compositores hombres sí se conoce absolutamente todo, o por lo menos una parte mayoritaria de su obra. Y cuando yo llego a la clase de Alejandra Quintana en el 2010, yo empiezo a pensar de nuevo en Esther Forero y yo decía, pero tiene que haber una historia más interesante que contar que lo mismo, que las mismas tres canciones que te repiten en Barranquilla hasta el cansancio, que la atan únicamente a la ciudad y a las fiestas y a las tradiciones de la ciudad. Tiene que haber algo más interesante que contar por el solo hecho de que sea la única mujer compositora de una Exacto. generación de músicos que definió la identidad musical del país y la industria cultural misma del país. Tiene que haber algo más interesante. Entonces, yo encontré en el momento, te estoy hablando del 2010, 2011, cuando empecé a estudiar con Alejandra, encontré una entrevista de mi padrino, Ernesto Macausler, que está de epígrafe en mi libro, en donde la misma Esther Mm. Forero dice que a ella no la han conocido en su totalidad y que claramente hay una historia más interesante que contar. Y a mí eso Claro. me quedó, entonces yo le dije a mi padrino que me la presentara. Y él me la iba a presentar, pero yo estaba en Bogotá y no viajaba mucho a Barranquilla en ese entonces. Y cuando ya me la iba a presentar, Esther Forero ingresó en la clínica La Asunción de Barranquilla, que fue la clínica donde yo nací, eh, y murió ahí. Entonces, para mí fue como muy diciente y muy interesante. Yo a ella nunca la conocí, a diferencia de toda Sí. Barranquilla, yo a ella nunca la conocí personalmente. Y es muy diciente y muy interesante que justo cuando ya yo la estaba fichando de esta manera, ella muera en la clínica donde yo nací. Y ahí me Wow, se quedó me paran los esa idea. pelos. Luego la retomé en el 2017, 2016, cuando comencé a hacer la Wow. investigación del libro que salió publicado en 2019. Ujú, ujú. No, y de hecho creo que la historia de que no llegaste a conocerla, si no me equivoco, está en el libro. Esa Sí, parte, solo que no sí, sabía lo de que ella había muerto en el mismo hospital donde tú naciste. Eso, sí, wow, se me, piel de gallina se me sí, puso. pero bueno, mucha gente nació en ese hospital, incluida Shakira, pero sí, Nada más. sí, sí, sí. Puras leyendas nacen allí. Sabes que casualmente antes de sentarme a grabar este episodio contigo, me acordé muchísimo de tu libro, de la historia de Esther como tal y de lo mal visto que era en aquel entonces que una mujer estuviese en este medio y más aún siendo madre soltera, que se fuera de gira, que tuviera novios, etcétera, etcétera, etcétera. Que de hecho aprendo en el libro que el término caminadora se le daba como una connotación como despectiva y que no fue sino hasta que ella se apropia de su significado y bueno, cambia totalmente lo que significa, ¿no? Pero digo que me acordé de ella y de su historia porque estaba hablando con una amiga
que es artista, y me comentaba que hoy día la gente todavía tiene un poco ese concepto de que la mujer músico se acuesta con todos los integrantes de su banda Exacto. o que tiene una vida muy liberal o muy hippie. Las Claro, mujeres y que lo quieran hacer hoy en día, chévere, bien por ellas. eso también está teorizado dentro de la musicología feminista. Una autora en la que yo me baso mucho en el libro, que se llama Susan McClary, tiene una frase que dice que las mujeres en el escenario son vistas como productos sexuales sin importar su trayectoria o su seriedad. Una mujer en un escenario es un objeto de consumo. Y eso obviamente le aplica a las mujeres y no le aplica de la misma manera a los hombres. Y eso también lo relaciona y lo dice Madonna en su magnánimo, magistral discurso de los Billboard hace varios años ya. Entonces sí, es algo que sigue pasando y que luego de la publicación de mi libro, a mí me han llamado muchas mujeres músicas a decirme esto le pasaba a Esther Forero en 1938, en 1945, en 1952, en 1970 y a mí me sigue pasando. 2023 sigue pasando. Exacto, ¿No? exactamente. Y es tal cual, porque la conversación con mi amiga surge porque precisamente a ella le comentan, pues allegados a ella, que pensaban que ella se estaba acostando con yo no sé quién, yo no sé quién, no sé quién y no sé quién, ¿sabes? La mujer que lo quiere hacer y se quiere acostar con toda su banda, bienvenida sea. Pero para mí el Perfectamente. punto es de por qué al hombre se le aplaude y a la mujer se le juzga. ¿No? ¿Y cuánto Y tiempo porque va lo a...? asumen automáticamente y además ahí también viene a jugar está en ese lugar y le está yendo bien, ¿a quién tiene detrás? ¿A quién tiene detrás? ¿Quién es su marido? ¿Quién es su papá? Y son cosas mira, ¿O ayer con me quién se acostó? estaba, o con quién se acostó, exacto, es como que qué hombre la valida. Y yo eso lo trato mucho en el libro y es un problema de todos los días, tanto así que yo ayer me estaba atacando un macho en Twitter diciendo que en mi trabajo como curadora del Festival Jazz al Parque, yo programo lo que me dice mi jefe, validada en la opinión de mi marido. Entonces, o sea, el jefe, el marido. Y, y yo he tenido una experiencia que siempre me relacionan eso es por el papá, eso es por el marido, eso es por el jefe. Eh, no creen en nuestras capacidades y de ahí sale ese prejuicio de lo logró porque se está acostando con tal o se está acostando con toda su banda. A las mujeres inmediatamente las relacionan como productos sexuales. Entonces, eso está teorizado en la literatura de la musicología feminista, pero está en las vivencias de cada una de nosotras. Entonces, por eso lo Total. encuentras desde en un libro académico hasta en el discurso de Madonna, hasta en lo que te contaba tu amiga. Total. Y si pudiésemos definir como en un concepto exactamente lo que es la musicología feminista, ¿cuál sería? Más allá de obviamente estudiar a todas las mujeres, ¿no? Que han hecho historia dentro de la música. Es eso y también es un análisis crítico de cómo es tratada la obra de las mujeres y busca rescatar y como lo digo yo de una manera muy sencilla, busca reescribir la historia de la música con una perspectiva feminista y con una perspectiva de género. Algo que yo considero sumamente necesario. Entonces, sí, analizar cómo la historia de la música ha tratado a las mujeres, cómo estas mujeres pasan a la posteridad, qué obstáculos han tenido que afrontar. Eso en cuanto a la musicología feminista, pero la musicología feminista es una subcategoría de la musicología de género y sexualidad que se dedica a analizar los roles de género
y el papel de la sexualidad, del cuerpo, el placer dentro de las prácticas musicales cotidianas, que eso es bien, bien interesante. Entonces, de ahí emerge, de este tipo de estudios, emerge la musicología feminista, pero también la musicología queer, también Claro. los estudios de semiótica de la sexualidad en la música, etc. Qué interesante. Y sabes que en tu libro, y voy a citar esta parte, dices, la música es un reflejo directo de las relaciones de poder en una sociedad. Y en Exacto. esta parte hablas de cómo el feminismo no se ha interesado por mirar de cerca la música ni por usarla como herramienta principal para sus luchas, o si nos vamos a enfocar más en la mujer, ¿Sabes qué? para Esa frase, visibilizar, ¿sí? esa frase yo la escribí en 2019 cuando me sentía así. Esa frase en la segunda edición del libro que acaba de salir está alterada porque afortunadamente sí me he encontrado con que cada vez el Eso te iba a feminismo preguntar. más cerca a la música, usándola como herramienta en sus luchas, sino que en ese momento que yo escribí eso, yo sentía que yo estaba como en parches distintos, porque yo o estoy con mi parche de Claro. músicos que no les importa el feminismo y que no les importa eh, el enfoque de género, o estoy con el parche de mis amigas feministas que no les importa el papel de Del músico como tal. que puede tener la música La como, música, como exacto. instrumento de cambio social. Entonces yo sentía en ese momento que eran como si yo estuviera yendo a dos fiestas distintas y Claro. ya cada vez se va integrando como una misma fiesta y se van integrando los parches y se van integrando las disciplinas. Por eso en esta segunda edición del libro, esa frase no recuerdo cómo la puse, pero no está tan así. Claro. Y sí, yo celebro ver a mis amigas en plantones cantar Yo quiero bailar de Ivy Queen y Ajá. saber el sentido que En eso las tiene marchas. en las marchas, etcétera, con una conciencia del sentido que tiene esa canción, utilizando la música como un arma de resistencia, como una herramienta para lograr un cambio social. No, y curioso que coloques esta canción como ejemplo, porque precisamente mi pregunta iba a ser esa, que si aún mantenías esta posición, porque sí he notado que hay un acercamiento efectivamente entre la música y el feminismo, y me acordé precisamente de este video que se hizo muy viral, de esta marcha por el 8M, si no me equivoco, creo que fue una marcha del 8M, que estaban las chicas cantando esta canción y que le prestan atención a la letra, a lo que realmente está diciendo Ivy en su momento. Total, que está hablando del consentimiento. Entonces, esto, ten en cuenta que yo duré desde el 2010 hasta el 2019 estudiando esta disciplina sola, porque Claro. somos muy pocas personas en Colombia quienes hemos profundizado en esta disciplina y en ese momento aún más. Entonces, yo este libro lo escribí como sola, aquí lo escribí aquí, de hecho como sentada acá donde estoy sentada en este momento, y lo escribí como para sacarme algo que yo tenía que decir y que yo no hablaba con nadie por fuera de estas paredes. Entonces, Imagínate. me alegra que ya no sea así y una vez que el libro salió, llegaron a mí muchísimas personas identificadas con el libro, muchísimas personas como tú que hicieron lo que sea para conseguir el libro y que encontraron un sentido en el libro. Entonces, esa frase también me parece que refleja mucho la soledad que yo manejaba en ese momento. Y Claro. tanto era así que cuando yo hice mi tesis sobre esto en la Universidad del Rosario, a mí ni siquiera me pusieron director de tesis, porque me dijeron, No. este tema no lo maneja la universidad, este es un tema muy raro, este es un tema muy marginal, y usaron esta palabra, este es un tema Ah, muy marginal, y no tenemos quien te asesore la tesis y quien te dirija la tesis, y por eso la directora
de mi directora de tesis es Mónica Gontovnik, que es una doctora en artes interdisciplinares. Sí, es una gran artista feminista, pero antes que cualquier otra cosa es mi amiga. Y fue mi mentora durante ese momento porque dentro de la misma universidad los profesores me decían, pero ¿tú qué estás haciendo? Claro, O sea imagínate que la cantidad era, de dudas que te sembraban. claro, y en la universidad, si bien había clases y profesores especializadas en estudios de género y en feminismo, no manejaban este tema. Entonces, yo por eso decía en ese momento, ¿por qué el feminismo no se involucra aquí? Yo, ¿por qué con mis amigos músicos yo no hablo, con mi parche de músicos, yo no hablo de feminismo? ¿Y por qué con mi parche de feminismos yo no hablo de música? Tal cual. Entonces, sí. Y bueno, en conclusión, eso muy afortunadamente ha cambiado. No, qué bueno. Y siento que cada día se involucran más ambas partes. Mira, Exactamente. ¿sabes qué? A mí me encanta mucho la historia que narras en el libro de cómo prácticamente por accidente Esther se tuvo que colocar un traje de cumbiadero en vez de cumbiadera Sí, en una época en donde ver una mujer utilizar un pantalón se consideraba como un acto político, ¿no? no, y Y yo siento que, como un sacrilegio y ajá, total, como un acto de travestismo, además, como un acto de exacto, travestismo. exacto, O sea, total. eso yo lo confirmé con una muy importante estudiosa de la moda y de la historia de la moda, que es Vanessa Rosales, eh, Sí. que esa investigación me llevó hasta ahí, que hasta preguntarle a Vanessa qué significaban estas fotos y qué significaba vestirse así en esa época. Y Vanessa me dice, eso en ese Claro. momento no se hacía. Y lo acababa de hacer Marlene Dietrich en el 36 en Francia y ya lo estaba haciendo Sí, Esther Forero en Venezuela en el 44. Y esto era considerado un acto de travestismo. Entonces Vanessa me dice eso. Luego yo un día pongo en mi Facebook, oigan por favor, ¿quién me puede prestar a una de sus abuelas? ok. ¿Quién tiene una abuela barranquillera que me preste? Y salió mi amiga Iré, porque yo no tengo abuela barranquillera, mi abuela es chilena, porque mi familia es Ok. chilena, y por eso el capítulo de Violeta Parra también. Mm. Y salió mi amiga Irene Criollo y me dijo, entrevista a mi abuelita Aura, que su abuelita Aura, gran cantante además, que tiene como, la abuelita Aura tiene como 96 años y Wow. además una memoria impresionante. Y Oye, pero ¿qué come esta yo, gente en Colombia? sí, En sí, la Barranquilla, verdad mejor que sí. dicho. Sí, sí, algo come. Entonces, la abuelita Aura, recuerda que Vanessa me dijo, eso es un acto de travestismo. La Ujú. abuelita Aura, una mujer popular, de clase media, trabajadora de Barranquilla, me decía, eso se veía como si una mujer se vistiera como hombre. O sea, Claro. me dijo lo mismo. Y la abuelita Aura no fue la única que yo entrevisté. Entonces, sí, imagínate, intentemos dimensionar lo que era eso de no solo ponerse un pantalón, sino ponerse un traje completo de Completo. cumbiambero en un acto público, además, porque en esos momentos y hasta el día de hoy tú pones en Google Esther Forero y de las primeras fotos que a ti te saldrán es esa foto que está como portada en mi libro de ella Sí. vestida como cumbiambero, pero esa foto, nunca nadie se preguntó esto, el trasfondo de eso. Nunca nadie analizó qué significaba en ese momento que una mujer se vistiera de esa manera en Latinoamérica y en un contexto latinoamericano a mediados del siglo XX. Total. No, y traía a cotación esta historia porque yo siento que hoy en día sigue pasando lo mismo, pero
cuando los hombres deciden ponerse faldas, a salvo que sean escoceses, ¿no? O algo así. Por ejemplo, cuando lo ha hecho Bad Bunny, J Balvin, creo que lo llegó a hacer. Yo soy muy fan de OV7 y Oscar de OV7 ha estado haciendo su tour vistiendo de falda y me llama la atención de que cuando hacen esto es lo que sale en los medios, de esto es lo que se habla, que este hombre se colocó una falda. Entonces ahorita, como pasaba para Esther en aquel momento, que era como una especie, se consideraba como una especie de discurso político, hoy en día se considera también con un hombre como una especie de discurso político. Y me hacía pensar mucho en algo que conversé en el episodio anterior, que es que el machismo también afecta a los mismos hombres, no Totalmente, solamente a las mujeres. totalmente, totalmente. Y sí, mi editor se pone faldas y a mí la gente me dice, a tu editor, ¿qué le pasa? O sea, sí. Eh, entonces, claro, eso le afecta a los hombres por igual y hay una canción de una cantadora muy importante de Gamero Bolívar en el Caribe colombiano que se llama Nelda Piña, que debo tener ese disco por acá, mira, este disco. En este Estoy viendo la disco, colección de discos de ella y es inmenso. sí, Le tengo un poquito de envidia. sí, este disco que lamentablemente, lamento decirles que no lo van a encontrar ni en YouTube ni en Spotify porque, como les dije antes, la historia de las mujeres en la música está invisibilizada y está mal documentada. En este disco hay una canción sobre cómo el machismo afecta también a los hombres que se llama El Mandamás, que es de cómo los hombres Ok. sufren ante ese estereotipo de que tienen que ser el mandamás y el macho Ujú. man. Entonces, claro, Sí, por eso, por eso esta es una conversación que también los incluye y esta es una conversación que el feminismo no es simplemente una cosa de las mujeres, es principalmente de las mujeres, sí, pero los hombres también deberían estar participando en la conversación. claro, es que al final son derechos humanos. Simple. Exactamente, exactamente. Cuando estábamos hablando en privado de lo bien que le está yendo a tu libro, me mencionabas, bueno, ahorita ya mencionaste lo de la segunda edición, pero también hablaste de una posible serie en televisión. Sí, la ¿Qué serie ya tanto podemos salió. saber de esto? ¿Ya Sí, la salió? serie, ¡Wow! sí, Es que la ha pasado serie, tiempo desde que hablamos de eso. claro, sí, la serie ya salió de hecho en abril, a Ok. finales de abril. Es una serie llamada El sutil origen de las revoluciones, que la hizo Canal 13, uno de nuestros canales públicos acá en Colombia. Y la serie va de varias mujeres colombianas en distintos momentos de la historia, varias mujeres disruptivas en distintos momentos, como lo fue Florence Thomas, que fue de las primeras mujeres en hablar sobre anticoncepción en Colombia, también la primera mujer en estudiar en la Universidad Nacional, y en el arte y en la música hacen un capítulo sobre Esther Forero basado en mi libro. Yo asesoré el guión, di los derechos del libro y Ok. asesoré todo en ese capítulo y sí siento que quedó bastante como si fuera la pequeña peliculita del libro. Ana María Aguilera hace un papel maravilloso y está muy bien retratada la escena de la que hablábamos ahora del tema del tema del pantalón, Claro. también lo del término caminadora, que lo tocábamos ahorita también. Todo eso está en la serie y la serie ya está en YouTube. Si ponen en el buscador de Ah, YouTube El sutil origen de las revoluciones, Esther Forero, les saldrá ese capítulo. Y lo que más me gusta, bueno, no quiero spoilearles el capítulo, pero sí. lo que más me gusta de ese capítulo es el final, que el final, como es una ficción en donde todo puede pasar, en el final del capítulo sucede algo muy hermoso, que es un encuentro entre Esther Forero y Diana Abella, que Diana Abella es una Wow. gran hip hopera, es la más grande figura femenina en el hip hop y en el rap colombiano.
que yo comparto mucho con ella porque ella también trabajó en el programa Festivales al Parque, que es donde yo trabajo. Ok. Diana fue la primera curadora mujer de hip hop al parque, que el hip hop es un género en donde las mujeres están particularmente subrepresentadas. Y Diana conversa con Esther Forero y Qué increíble. hablan de lo que decíamos ahorita, de cómo las cosas no han cambiado tanto y los obstáculos siguen siendo los mismos desde 1900, desde los 50, 40, 60, en Sí. donde vivió Esther Forero hasta este momento que vive Diana Bella. Qué increíble, la voy a buscar, voy a buscarlo ahora ese episodio en Sí, YouTube porque ya te iba a preguntar, mira, el libro logré que me lo trajeran, pero que me traigan una serie está complicado. Qué bueno saber que no, la está en serie sí la YouTube. pueden ver, la serie sí la pueden ver en YouTube y es maravillosa. La escribió y la dirigió Sandra Molano, una realizadora audiovisual y guionista eh, que fue muy cercana además a ciertas partes del proceso de investigación del libro. Chicos y chicas, antes de seguir conversando con Dani, ya saben lo que les voy a pedir. Por favor, si me estás escuchando por cualquiera de las plataformas de audio, ve ya ahorita corriendo a YouTube a suscribirte, no te cuesta nada, el link lo puedes encontrar en mis redes sociales y si me estás escuchando por plataformas de audio, también es muy importante que le des seguir, que le des follow, porque así te va a aparecer en tu homepage, no te vas a perder ningún episodio y si activas la campanita, tanto en las plataformas de audio como en YouTube, mejor todavía. Dani, ¿quién es esa mujer en la industria musical a la que tú le das 5 estrellitas que no sea Esther? Bueno, actualmente hay muchísimas, especialmente en Colombia está, pues como las mencioné ahorita, Las Áñez, que acaban de sacar un disco increíble que se llama Paralelas, en donde hay una canción que se llama De Curvo Cuerpo, que habla precisamente de estas luchas de las que estamos hablando. También Diana Burco yo siento que va a ser, que ya está logrando ser una de las propuestas más fuertes y más interesantes de no solamente de Colombia, sino a nivel Latinoamérica y siento que está haciendo un gran trabajo por el lado del jazz, que es mi género, o sea, Diana Burco por el lado de la cumbia y de ciertas músicas colombianas, por el lado del jazz, que es un género que me apasiona mucho y que pues trabajo en un festival de jazz. Sí. Mi cantante favorita y para mí me atrevo a decir que es la mejor cantante de jazz viva sobre la tierra, es Cecil McLaurin Salvant, que Anda. acaba de sacar un disco impresionante y el del año pasado fue aún mejor. El año pasado ella sacó este disco que se llama Moon Song, como canción de la luna, lo sacó en Ok. marzo y yo ahí dije, ya, se acabó el año aquí, se acabó esto, tenemos el disco de jazz del año. Y todo el mundo, especialmente los hombres, ay, estás loca, eso es porque es mujer. No sé qué. Sale en diciembre el listado del New York Times y el disco número 1 del jazz del año, Moon Song de Cecil McLaurin Salvant. Y en marzo ¿Qué de va? este año sacó otro que se llama Melusine, en donde ella saca sus raíces haitianas y francesas, que es igual o más sorprendente que el del año pasado. O sea que de verdad escuchen a Cecil McLaurin Salvant, que mejor dejo de hablar porque deberíamos hacer como solo un episodio Le, para hablar le de brillan ella, los ojos. porque es de verdad es para mí de las criaturas más maravillosas que hay sobre la tierra en este momento. Y bueno, no, muchísimas, estamos viviendo una época muy afortunada para, para la mujer en la música y lo que falta, porque esto ya seguiremos hablando de esto y seguiremos saldando una deuda histórica. Entonces es Creando muy conciencia. afortunado el momento que estamos viviendo. 100%. Y para terminar, ¿cuáles son esas
3 canciones de artistas femeninas, obviamente, que tengas on repeat o que sean como un himno para ti. Bueno, que tenga on repeat y que sean como un himno para mí. Ya les mencioné de Curvo Cuerpo, de Las Áñez, que es muy reciente. ¿Qué otra? Vamos a revisar mi lista de Spotify. Destácate. Bueno, otro de mis grandes ídolas que para que me crean les muestro que tengo una velita a la que le rezo, es Dolly Parton. Una Wow, canción, grande. ella tiene una canción que se llama Wildflowers, que traduce flores salvajes, que me llevó a hacer un cambio impresionante que estoy haciendo en mi vida en este momento. O sea, Dolly, Saint Dolly, Dolly Enorme. Parton. Y también, pues, Liliana Felipe, que tiene una canción llamada Mujer Inconveniente, que siento Ok. que me ubica muy bien. Me dijiste 3, ¿cierto? Sí, 3 ya me las canciones. diste. Esa última Bueno, no la he ya ahí dije escuchado. 3. La voy a buscar, Mujer Sí, Inconveniente. Ok. de Liliana Mira, Felipe. por cierto, no te puedo dejar ir antes de preguntarte. Ahorita mencionaste que salió la segunda edición de tu libro y ya yo conté la historia de todo lo que tuve que hacer para que este libro llegara a mí. ¿Se va a expandir a mercados internacionales en algún momento? Eso es una pregunta más para la editorial, pero esperemos que sí, esperemos que sí. El tema es que somos una editorial independiente. Quienes Claro. pueden ver el libro pueden ver que es algo totalmente artesanal. Es Es tan precioso, te diré. artesanal, tan artesanal que hay hay un disco en unos códigos QR que dirigen a restauraciones Ujú. sonoras que he hecho yo misma con estos discos que, para quienes nos están viendo, de estos discos que tengo yo en mi casa. O sea, así Increíble. de artesanal y de especial es esa edición, y por eso no es fácil comercializarla masivamente. Tanto así que para poder hacer una edición como la queríamos y como yo quería expresar el libro, tuvimos que inventarnos una editorial, porque la editorial no existía. La editorial nació Wow. con mi libro, y la editorial es de mi gran amigo Ángel Unfried, que fue por mucho tiempo director de la revista El Malpensante, que es una de las revistas culturales más importantes de Colombia, y ese fue el Okay. momento para que Ángel abriera su editorial. Ya la editorial tiene otros autores ya mucho más reconocidos, como el fotógrafo Stephen Perry, el periodista John Lee Anderson, y se ha crecido bastante la editorial, que nació junto con mi libro en diciembre de 2019. O sea que sí esperamos que se puedan sacar luego más ediciones, sí, y en más territorios, para que no tengan que pasar por 5 ciudades como pasó el libro, el ejemplar que a ti te llegó. Sí, no, pero me encanta esta historia de éxito detrás de este libro porque no es historia de éxito solamente para ti ni para las mujeres en la música, sino también para tu amigo y ahora Para con su todo un editorial. equipo, sí, Sí, para para todo todo un un equipo. equipo, sí, No, aplausos para eso, sí. salud por eso. Antes de irnos, Salud por un eso, último brindis por salud, eso. salud, salud. Dani, en serio, qué gusto haberte tenido finalmente en el podcast, porque Sí, muchas literal, gracias, Vane. leer tu libro fue una de las primeras tareas que hice al momento de lanzar el podcast, porque yo siento que yo tengo una responsabilidad muy grande con quienes me escuchan, ¿no? Y agradezco tanto la información que pueda llegar a mis manos, y este libro, en serio, es oro, porque hay muy pocos estudios como este. Muchas gracias, Vane, y muchas gracias a todas y a todos quienes nos escuchan. Y bueno, muy invitados a leer el libro, a ver la serie y a estar pendiente de todo alrededor de esta causa, que al final, más allá de los proyectos, es una causa. Total, total. Bueno, gente linda, eso es todo por hoy. No se olviden de seguir las redes sociales del podcast en TikTok.
Twitter e Instagram como @músicam de mujer sin el con, y mi cuenta personal es @vanemenag, y obviamente tienen que seguir a Dani. Dani, ¿cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales son @danicura, DANICURA, en todas las redes, en Instagram, en Twitter, en TikTok. Es bien activa por Twitter, se los digo. Sí. Bueno, chicos, eso es todo. Dani, un besote, un placer. Muchas Bye. gracias, Vane. Chao, muchas gracias.